Muchas gracias, Marisela. Muy bien, pues voy a platicar sobre lo que he estado haciendo a lo largo de mi doctorado. Son algunos experimentos que he tenido la oportunidad de llevar a cabo. Y este es un título, bueno, en especial para esta plática. Es un poco diferente a lo que presento en el doctorado, pero es básicamente esto, de agentes conversionales y comensalidad digital, que son términos que voy a definir al iniciar. Obviamente, mis codirectores, todo este trabajo ha sido dirigido por el doctor Jesús Favela y el doctor Luis Castro Enitson. Comenzando con definir algunos términos con los que he estado trabajando por si no están muy familiarizados, que sobre todo si no son del área de HCI, incluso dentro del área de HCI creo que no es tan común utilizar estos términos. Está un área, subárea, se puede decir, que se llama Digital Commensality o comensalidad digital. Y aquí varios investigadores, varios proyectos se han enfocado ya sea en dos vertientes un poco distintas. Una gran parte de los investigadores han desarrollado eh, experimentos o proyectos enfocados en ver cómo la tecnología nos conecta. Y aquí vienen algunos ejemplos de prototipos o actividades que han hecho, como las videollamadas. Incluso se ponen a analizar videos de personas comiendo, como este tipo de videos que tal vez no los encontramos en YouTube u otras plataformas. Y otros son como asistentes digitales. Puede ser un robot físico o un asistente virtual, que es más donde yo me he enfocado. Y bueno, y además de esto está la otra vertiente donde existe investigación, que creo que es mayor parte que la primera y se enfoca en demostrar cómo la tecnología nos está separando o nos distrae de la comida. Hay diferentes formas en que lo hace. Uno es desviar la atención por completo de nuestra comida. Otro es incluso reducir la calidad de la conversación. No importa si estamos con personas, muchas veces estamos enfocados en nuestros celulares o nuestras pantallas y no ponemos atención. Y también está la parte del aislamiento a pesar de la presencia física. Hay veces que estamos en una mesa y solamente pues, estamos poniendo atención al celular. Y pues pasa muy seguido, creo que es algo muy normal hoy en día. Y, por lo que han surgido estas investigaciones que pues no es algo que se buscaría desde el inicio. La tecnología nos está separando de la comida, de la alimentación. Y muchas veces esa misma separación nos ayuda o nos da algunos hábitos que no son saludables para nosotros. Voy a mostrar algunos ejemplos ahorita. Siguiendo de la misma terminología, hay otra forma en que lo llaman, que es básicamente como sinónimos. Sin embargo, aquí la comensalidad computacional abarca un poco más que como lo llaman digital. Esta definición viene desde el acto de compartir una comida con otras personas. Sin embargo, aquí no solo se enfocan al momento de comer, al momento de ingerir alimentos, también engloba un poco más de actividades alrededor de toda la alimentación, como el preparar los alimentos o el cocinar, o incluso desde que la persona va a buscar sus alimentos al supermercado hasta que la persona desecha lo que sobró de su comida. Todas estas áreas es donde he estado desarrollando mis experimentos. He tratado de buscar desarrollar tecnología interactiva que de cierta forma nos ayude a conectar más con nuestra comida en vez de separarnos, que es como normalmente lo he estado haciendo. Para eso voy a definir este término, tal vez lo han escuchado, se llama mindful eating, comer conscientemente, que es básicamente disfrutar de la comida con todos tus sentidos, es poner atención completamente en tus alimentos y evitando cualquier distracción externa. Hay pocas investigaciones, pocos proyectos enfocados en esto. Un ejemplo de ellos es un proyecto SWAN que se hizo, eh, bueno, no hace mucho tiempo, que es muy interesante, fue una cuchara inteligente donde si la persona tiene la mirada hacia la computadora, en este caso la pantalla, esta cuchara tiene una parte como una palanca que no te va a dejar poder consumir, sino que tienes que estar siempre mirando en tu comida. Y este es uno de los primeros acercamientos, se puede decir. Sin embargo, hay otras partes donde se puede incorporar el comer
de forma consciente como el cocinar. El cocinar conscientemente sí ha sido muy poco explorado, casi nada, la verdad, de lo que se encuentra en la literatura. La mayoría de los sistemas o incluso bocinas inteligentes que nos ayuda a acompañarnos en momentos de cocinar, muchas veces son para distraernos o como escuchar música, que no está mal, pero pues siempre está la oportunidad de tal vez poner más atención a lo que estamos consumiendo. Y esto mismo puede ayudar a personas tal vez que tienen problemas de alimentación, nutrición, a lo mejor demasiado sobrepeso, o simplemente también está demostrado que el estar concentrado en el momento pues ayuda para emociones tal vez un poco alteradas como tener mucho estrés, y por eso se busca aplicar esta práctica de una manera pues, más consciente como tal. Otro término que quiero mencionar desde el inicio son estos agentes conversacionales. Tal vez el término más común al inicio que se ha escuchado son como un chatbot, pero pues tiene la capacidad de interactuar con voz, con diálogo, sería un poco más de multimodal, que tiene más parte de interacción. Y de aquí sí hay varios ejemplos en la literatura. Uno mismo que me tocó realizar en la maestría es crear este agente conversacional que estaba de cierta forma ayudando a personas que querían bajar de peso y tenían ahí una interacción con su nutróloga. Obviamente pues no se podía la nutróloga estar todo el tiempo interactuando con los usuarios, por eso se creó este agente conversacional. Para preguntas muy sencillas podían preguntarle a ese chatbot. Y hay otros ejemplos de incluso de algunos proyectos muy grandes, como el mismo Alexa, que maneja este término llamado taskbot, que son asistentes que ayudan a los usuarios a realizar actividades un poco más largas como el cocinar. Sin embargo, pues los guía paso a paso y, y es prácticamente mostrar un paso tras otro, pero pues no hay mucha interacción. Con interacción me refiero al poder tener una conversación con el agente o incluso hacer preguntas que no están dentro del script, dentro de los pasos. Pues ahí está un nicho que quise enfocarme y crear ayudar sobre todo con los nuevos avances, a aumentar estas tecnologías. Esta es la metodología que seguí. Es una imagen muy simple que representa cómo comencé mi doctorado. Al inicio hice un estudio exploratorio. Yo inicié durante la pandemia, sé que era un poco diferente la dinámica. Ya en ese entonces todo estaba remoto. Ahorita, por ejemplo, como esta llamada pues es remota, algunas cosas se fueron quedando de lo que pasó durante la pandemia por COVID. Después de entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en esta situación, de cómo las personas estaban alimentando desde sus casas, pues sí entré en el punto de las sesiones de diseño, ver cómo mejorar esta comensalidad digital. Y esta parte son iteraciones donde desarrollé nuevas tecnologías, utilicé algunos experimentos, llevé a cabo algunos experimentos con usuarios que ahorita les muestro ejemplos y obviamente se presentan los resultados. Voy a mencionar brevemente los experimentos que he estado realizando, pero pues antes de llegar a ello, pues tengo que mencionar el primer estudio de campo que hice, que fue durante las fechas del COVID, que inició en 2020-2021. En ese tiempo entrevisté de forma remota, en este caso fueron 14 participantes. Ya no podía hacerlo de forma presencial, simplemente por videollamada, que creo que es una actividad que se presta para hacerlo fácilmente. Y la intención era entender un poco lo que estaba sucediendo en la vida de las personas de forma remota y sobre todo cómo se estaban alimentando desde casa, si había cambiado algo por la situación. Y pues hacía preguntas relacionadas con su estilo de vida, sus hábitos alimentarios y sobre todo el uso de la tecnología. Mi intención era conocer cómo la tecnología forma parte de la vida de las personas al momento de comer. Y pues salen algunas cosas interesantes sobre este estudio. Por ejemplo, me encontré que existen algunos malos hábitos o hábitos alimentarios negativos que fueron provocados por estrés, y uno de ellos es el comer sin estar consciente de hacerlo, como el binge eating o el comer compulsivamente.
Muchas veces estamos viendo una serie o estamos concentrados en otras cosas con la tecnología en las pantallas. Ni siquiera nos damos cuenta de las cantidades o lo que estamos consumiendo. Y esto puede ser nocivo para personas que sufren pues mucho estrés, muchos problemas con sobrepeso, porque pues no están poniendo atención a lo que están ingiriendo. Eso fue uno de los primeros puntos que actualmente pasa, nos pasa a todos, yo creo que ya muy seguido, pero pues es importante ver qué tantas veces nos pasa en el día y si se puede, sobre todo, crear tecnologías que nos ayuden a mejorar esta actividad, pues vimos ahí un nicho que se puede atacar. Otros puntos del estudio de campo es, obviamente, las personas se fueron obligadas a comer y alimentarse desde casa todo el tiempo. Nos ayudó de cierta forma lo del COVID de analizar esta actividad que se hacían desde casa, que porque no podían salir a restaurantes y pues obviamente teníamos ahí algunos resultados interesantes de que sí los estaba afectando muchos porque no sabían qué hacer, sobre todo si comían fuera muy seguido. Otra forma interesante fue que existían personas que buscaron ayuda para mejorar su salud y esto fue por lo mismo, tenían ahí, pues, estaba la enfermedad del COVID, querían sentirse mejor, más saludables y, y pues buscaban esa ayuda para poder tener un mejor sistema que pueda evitar tener esta enfermedad, este virus, perdón. Y el último punto es sobre la reducción de socializar al comer. Obviamente no se podía salir a restaurantes con amigos y pues se buscó una manera que sí se puede reemplazar esto de forma remota. De aquí del estudio de campo salieron a estos puntos y después unas sesiones de diseño que no me quiero demorar mucho en este aspecto. Y realicé sesiones con, ya sea con expertos en programación o también participantes del estudio, donde se obtuvieron algunas ideas que pueden ayudar a mejorar esta comensalidad digital. Y estos fueron algunas imágenes de las ideas que salieron junto con los expertos o posibles usuarios. Algunas como esta que es comer de forma remota, conectarte con amigos. Otra, tener como un videojuego, una parte virtual donde es como un restaurante donde tú seleccionas tu mesa, tienes tu avatar que puedes sentarte de forma remota y tener aquí un acompañamiento de forma virtual con amistades. Y otro está tal vez un poco más eh, solitario, incluso pues nos pasa cuando no tenemos esta compañía o no podemos conectarnos al mismo tiempo con familiares o amigos. Sin embargo, pues ahí podemos aprovechar también la tecnología, cómo puede funcionar de la mejor manera que nos ayude a tener hábitos que sean saludables. Estos dos que están aquí a la derecha han sido más estudiados en la literatura. Creo que hay varias soluciones que es muy bien sugeridas. Incluso pueden buscar aplicaciones comerciales que los ayuda a conectarse. Una simple sesión virtual como esta en Meet, en Google, en Zoom y ponerse a comer. No necesitas de mayor tecnología. Sin embargo, está la oportunidad de qué pasa cuando comemos solos, no tenemos esa interacción social, cómo nos puede ayudar la tecnología y pues aquí donde quise desarrollar estos nuevos prototipos que te ayuda a interactuar y sobre todo que puedas tener una conversación, ya sea con un agente virtual, pero pues tenga la oportunidad de poder tener un diálogo si es necesario. Este fue el primer experimento que salió de un primer prototipo. Se desarrolló un escenario como el que viene aquí, fue ahí en un laboratorio de CICES donde se puso este setup. Se creó un agente conversacional en esta primera versión. eh, él no era completamente autónomo, tenía por ahí un operador que yo estaba por detrás de la pantalla escuchando lo que decían las personas y tenía una forma de cierta forma, guiar paso a paso de cómo interactuar con los alimentos al usuario. Y era utilizar todo lo relevante al comer con conciencia, que es hacerle preguntas sobre lo que está observando, sobre la parte olfativa también que está percibiendo del olfato y sobre todo del gusto.
es interactuar, hacer un poco de conversación, un poco de preguntas al usuario y sobre todo que se necesita que el enfoque siempre esté en la alimentación y pues no hacer otras preguntas que no estén relacionadas con ello, como a lo mejor películas favoritas o series, etcétera. Aquí viene un pequeño video de este primer prototipo. Quiero darle clic. Me dicen si no se escucha, porque van a escuchar ahí la interacción con el usuario. Su color. Dime, ¿qué color ves? Como color miel. Interesante respuesta. El té negro se caracteriza por tener un color rojo oscuro y naranja. Ahora puedes llevarla suavemente hacia tu nariz para involucrar tu sentido del olfato. Simplemente inhala y mientras inhalas intenta enfocar tu atención para identificar el olor del té. Ahora dime, ¿qué olor distingues? Como olor a clavo. Interesante respuesta. El olor más fuerte de este té debe ser del jengibre. Es un aroma que se caracteriza por ser picante o leñoso. Ok, no sé si lograron poner atención muy bien a lo que decía el agente que se llamaba Kate, agente conversacional. Si notan, parecía que le entendía a las personas, pero era el primer prototipo, no comprendía del todo. Eso es algo que busqué en los prototipos siguientes, que en realidad ponga atención muy bien a lo que dice el usuario, la persona, y pueda dar un feedback, una retroalimentación adecuada. Si la persona menciona un color, que logre entender, tal vez repetir un poco el color y le dé una sugerencia al respecto para guiarlo hacia a lo mejor algo más relevante a lo que está percibiendo. Este fue el primer acercamiento. Probé dos versiones de este prototipo, uno que utilizaba las técnicas de comer con conciencia, que era esto, hacer preguntas sobre alimentación durante la interacción, y un segundo prototipo que era simplemente escuchar música, que era del estudio de campo, venía como normalmente utilizamos estas bocinas inteligentes o tecnología para, pues, para acompañarnos mientras estamos comiendo. Hice esa comparación de los dos. Obviamente tengo las hipótesis, no me voy a demorar mucho en estas las hipótesis, pero quise hacer esa comparación de medir la experiencia hedónica que tanto las personas disfrutaban estas dos versiones, una utilizando la parte de mindful eating o el comer con conciencia y el otro compararlo con algo un poco parecido al control, como escuchar música. Obviamente también logré medir la parte de mindfulness que tanto ponían atención en sus alimentos con un cuestionario que se utiliza para estas situaciones. Las variables eran esas, las dos versiones de la agente conversacional. Estas dos variables dependientes eran lo que se midió. Este era el procedimiento para los participantes que me ayudaron. A lo mejor aquí en la llamada hay varios, que varios de CICES me estuvieron ayudando en todos los experimentos. Primeramente, instrucciones muy sencillas, firmar ahí en consentimiento que se van a grabar las sesiones. Un minuto, unos 5 minutos para lo que se llama small talk. Es como para tener el primer contacto con el agente conversacional. Al inicio les preguntaba cómo te sientes, qué ha sido tu día, qué me puedes contar del día de hoy, cosas muy, muy básicas. Y después se dividían los participantes, la mitad utilizaban el enfoque de conciencia, el mindful approach, y la otra mitad simplemente escuchaban música mientras consumían sus alimentos. Y estos dos instrumentos fueron los que se utilizaron. El primero se llama SASI, es un instrumento que ayuda a medir estos agentes de voz, varias variables que sirven para este experimento. Ahorita voy a mostrar algunos de los resultados. Y el otro, este cuestionario es relacionado con mindful eating o el comer conscientemente, que tanto ponían atención en sus alimentos.
Fueron 22 participantes para este primer experimento. Se dividieron 10 en el primer enfoque de mindful y 12 en el siguiente. Estaban parejos al inicio, sin embargo, dos participantes no se tuvieron que eliminar por forma en que llenaron el cuestionario. Y bueno, estos son los resultados de la experiencia hedónica. Si notan, son varios constructos que mide, varias variables que mide este cuestionario que se llama SASI. La parte de la likability es la que está relacionada con la experiencia hedónica y aquí es donde se encontró una diferencia significativa, estadísticamente significativa. En especial el enfoque de consciente, pues tuvo una mayor puntuación comparado con el que solamente escucha música y es lo que se buscaba, que ayude a aumentar esa parte del disfrute del uso de la aplicación en comparación que algo que normalmente se utiliza como escuchar música. Los demás no mostraron significancias estadísticas en las diferencias. Sin embargo, son cosas que si notamos un poco de cómo funciona el cuestionario, la escala mayor era el 7, la 7 era la puntuación máxima, de 6 a 5, 6, 7 son calificaciones altas o positivas y cerca pues del uno es la negativa 2 uno. Y por obvias razones se puede ver que si las dos muestran ya sea una calificación alta es que es difícil encontrar esa diferencia. Quiere decir que los dos enfoques fueron, pues, tuvieron resultados positivos, pero no existe diferencia entre uno de los dos. Pero la likability, que es la experiencia única, sí lo obtuvo. La parte de mindfulness o la relacionada con la conciencia, en este primer experimento no hubo diferencia significativa, sobre todo en la parte de awareness, qué tan conscientes estaban sus alimentos o qué tanto se distrajeron. Y esto tal vez era mucho por el escenario, una hipótesis que teníamos, el escenario que se les puso, a pesar de que una de las variables era que escucharan música, pero pues no tenían la distracción normal que tienen las personas, que tal vez es ver una película, ver una serie o simplemente estar en redes sociales con sus celulares. No se probó en esta primera instancia, pero pues después hicieron otros experimentos que tal vez ayudó a contrarrestar esta parte. Bueno, este es un poco más de los resultados de awareness en que hubo diferencia. No me quiero enfocar mucho en estas tablas porque es más de presentación de un seminario. Sin embargo, las conclusiones de este experimento es que el sistema Kate, pues sí fue capaz de generar una experiencia hedónica positiva y promover atención plena, que es otro término como se le llama al comer conscientemente. Y hablando de ya de las hipótesis, pues en la experiencia hedónica, el sistema propuesto, el que utiliza la técnica de comer con conciencia, sí tuvo mejores resultados, una mayor puntuación en comparación con el que solamente reproduce música. Y la parte de mindfulness, de la parte de la conciencia, aquí no se obtuvo los resultados esperados, tal vez que se buscaba encontrar diferencia. Sin embargo, ambos prototipos obtuvieron resultados altos, por eso fue difícil encontrar esa diferencia estadística. Y lo que se buscó hacer en un segundo experimento es también aumentar el tiempo de interacción con el agente. Para ello se buscó otro escenario que no solamente sea comer, algo muy sencillo, sino que también ahora, en vez de que solamente sea de alimentarse, también se buscó en que prepararan sus alimentos. Este es el segundo experimento. Es un sistema inteligente que te ayuda a guiarte al momento de cocinar y obviamente utilizando la misma técnica en este caso es cocinar con conciencia o la atención plena. Tengo aquí un video de las primeras pruebas que se hicieron, primer prototipo. No quise poner de un participante como tal, también por la firma de los consentimientos, pero voy a poner unos pequeños segundos de este. Déjenme adelanto. Bienvenido. ¿Estás listo para comenzar? Sí. Hoy vamos a preparar un rollo de sushi de surimi. Lo vamos a hacer con una técnica de cocinar con conciencia. Y durante esta experiencia, te guiaré para que utilices todos tus sentidos. Esto para que disfrutes al máximo de tus alimentos.
Vamos a comenzar con los ingredientes. Los que se recomiendan son los... No, ahí fue una pequeña introducción, nada más quería que vieran al inicio la introducción. Se ponía todo este setup, este mismo lo puse en la cocina de CICESE, varios de aquí me ayudaron como participantes, como prueba también pilotos. eh, y al inicio te daba las reglas de cómo van a ser, te va a dar todos los ingredientes, todos los pasos, pero ya y que esté en la parte de preparado, pues te guiaba de forma consciente, te hacía preguntas sobre los olores que percibes, también de los colores que ves en los ingredientes, puede ser algo interesante, y el gusto, qué te pareció el sabor de tu sushi. Y obviamente, pues sin dejar atrás que la actividad del objetivo inicial era que la persona que no tiene conocimientos de cocina, en este caso cocinar sushi, pueda realizar todo su proceso y tener un producto final para consumir. Voy a adelantar aquí. ¿Qué olor te gusta más o identificas fácilmente? Me gusta cómo huele el surimi. Huele fresco. Muy bien. Para los siguientes pasos, procura poner atención a tu sentido del tacto. Ok, ahí fue un ejemplo que le preguntó sobre los olores y ya es una interacción más larga, sin embargo, todavía algo que me faltaba para los prototipos, para el prototipo siguiente era la parte del feedback, la retroalimentación. Sí escuchaba lo que decía el sujeto, pero pues no tenía la capacidad de responder muy adecuadamente por ser de las primeras versiones. Pero se probaron igual dos versiones distintas de este mismo prototipo. Estas eran las características iniciales. Si nota, la interfaz gráfica no es lo principal, sino la interfaz del diálogo, la comunicación, que puedas simplemente hablarle. Y tenía pues ahí algunos videos de apoyo para algunos pasos que pueden ser complicados, algunas imágenes que ahí mismo se tomaron de cómo preparar el sushi. Si le pedías algún video para algunos pasos, te mostraba el video de cómo hacer tal vez el enrollado o cómo ubicar el arroz en el alga. Cosas muy específicas en este del platillo que se iba a preparar. Para este segundo experimento igual se tuvieron dos hipótesis, pero pues recordar que ahora no es enfocarse en comer, sino en la preparación de los alimentos. Y también se programaron dos versiones del prototipo. Uno que utiliza estas técnicas de atención plena, que te acompaña haciéndote preguntas sobre tu alimentación, un poco de diálogo. Y de lo otro, un poco más básica, no sé si han tenido la oportunidad de utilizar ya sea Alexa u otra bocina inteligente para seguir una receta, que prácticamente te da los pasos uno, dos, tres, hasta llegar hasta el último cuando terminas tu producto. Y contra eso se quiso comparar. Se crearon unas versiones que sean de cierta forma equivalente, que dé los mismos pasos, pero una tenía la variante que es un poco más de dialogar al momento de cocinar. Estos fueron las variables, la independiente con las dos versiones, lo que se mide, mindfulness y la experiencia hedónica. Este era el flujo del experimento. Igual se tomó unos 5 minutos antes de enfocarse en el experimento inicial para interactuar con Alexa de forma muy básica, sobre todo para las personas que no están tan familiarizados con interacción con estas bocinas. Y después se tomaba algunas de los dos versiones del experimento, de los dos enfoques, uno utilizando la técnica propuesta y el otro el que no tenía esta propuesta y también era un poco más parecido a lo que ya se tienen en las bocinas inteligentes. Al final, un tiempo para los cuestionarios y también un tiempo para comentarios al respecto. En este participaron 40 de CICESE, se dividieron en dos grupos. eh, bueno, no solamente eran de CICESE, también ahí de la UABC, de alrededor de Ensenada me ayudaron. Eh, 30 participantes fueron mujeres, de 10 hombres, 20 y 20 para cada uno de los grupos. La edad promedio no existe diferencia entre las edades.
¿Y qué resultados se obtuvieron de los instrumentos que se miden al final? En este sí hubo diferencia estadísticamente significativa al medir la parte de mindfulness o de la conciencia. Es un instrumento que te ayuda a identificar qué tanto las personas eh, pusieron atención en lo que estaban ingiriendo y no se distrajeron por cosas externas. Y también al momento de cocinar, sí existe diferencia en la comparación de las dos versiones. Al momento de cocinar, e incluso se aplicó el instrumento como de las versiones anteriores, qué pasaría al momento de comer, si las personas prestaron más atención a sus alimentos. Y sí existe en uno de los constructos que se midieron, es que la parte de awareness, en la conciencia, sí existió que las primeras personas que tenían el enfoque de consciente, también al momento de comer le ponían más atención a sus alimentos. Y es algo que se buscaba. Sobre la parte de cómo medir de los prototipos de voz, igual la parte de likability que está relacionado con la experiencia hedónica, existió esta diferencia en la versión propuesta con el que no tiene esta misma práctica. Y pues es lo que se buscaba, aumentar esta experiencia hedónica, obtener mejores resultados, que las personas estén disfrutando más de esta interacción en comparación con lo convencional. Y pues esto tal vez en un futuro ayude a que si las personas les gusta más interactuar de esta forma al momento de preparar sus alimentos, pues puede que en un futuro adopten más este tipo de tecnología. Los demás no existe diferencia significativa, pero si notan, pues son cosas como la velocidad de respuesta, la demanda cognitiva, la precisión, que muestran aún así ambos resultados, en este caso altos para la precisión o para la velocidad de respuesta. Esto es un poco más viendo directamente los ítems donde se mostró tal vez la significancia estadística. Es que las personas, los sujetos consideraban a la propuesto con las técnicas de mindfulness como más amigable y pues también tienen esto de que disfrutaron utilizar más este sistema. Conclusiones de este experimento. Aquí sí se obtuvo resultados favorables en ambas hipótesis que se buscaba. Que la parte mindful, el enfoque de atención plena, pues tuvo un mayor nivel de conciencia a todos los participantes. Bueno, no todos, en promedio los participantes. Y también la parte de la experiencia única fue más alta con el prototipo propuesto. Y pues sugieren que si el utilizar estas técnicas de atención plena, pues va a mejorar la experiencia al preparar y degustar los alimentos. Sin embargo, pues todavía había mucho que mejorar, o sentía yo en la parte de la tecnología, en la gente. Y pues salió que cuando estaba justamente realizando estos experimentos, pues estaba ya el auge de los modelos de lenguaje de ChatGPT y todas las APIs que se pueden utilizar. Y es lo que hice para este tercer experimento. Realicé un escenario de cata de vinos y ahora sí le agregué la parte del el modelo de lenguaje para poder tener un mejor feedback con la persona y sobre todo medir la parte del involucramiento del usuario, que es el engagement, que tanto las personas que podemos aumentar la interacción, tener un poco más de conversación y sobre todo que las personas pues noten que existe diferencia entre los propuestos. Estas fueron las preguntas de investigación. No las mencioné para las anteriores, cierto, pero creo que para el escenario, tal vez el seminario no era tan necesario. Pero esta tercera pregunta de investigación, pues está el enfoque del engagement y involucramiento del usuario durante la experiencia con la comida. Este es un ejemplo de un piloto también que se realizó, compañero que me ayudó con este experimento. Voy a poner unos segundos de cómo era la interacción. Si notan, aquí teníamos un vino, el agente que ahora pues ya tiene cara, ya tiene la parte visual, la presencia, era prácticamente como si fuera una videollamada, es como si estuvieras teniendo una videollamada con un experto en vinos y te tenía que guiar paso a paso, pues para encontrar los diferentes sabores, olores o identificar bien los colores del vino que
que se tenía que degustar. Aquí ya se tiene el micrófono que va a recibir pues toda la comunicación de la respuesta del usuario. Se tenía por debajo así de la gente esta herramienta que pasa el speech to text, que es prácticamente convertir el habla al texto. Ese texto se enviaba con una API a un modelo de lenguaje. En este caso utilicé la API de OpenAI con GPT. Y después utilizaba otra herramienta para convertir el texto y utilizar una imagen que ayude a hacer como si el avatar estuviera hablando, hacer movimientos de la boca. Y tal vez tomaba algunos segundos en demorarse, pero creo que la comunicación fue suficiente para poder llevar a cabo esta interacción. Voy a tomar unos segundos para darle clic y ahorita comento. En este vino, tómate tu tiempo para disfrutar de la complejidad de los aromas que emanan de él. ¿Puedes describirlos en voz alta? Lo vuelo como fruta, como, como si fuera durazno. Interesante, parece que estás captando aromas frutales en este vino, como durazno. ¿Hay algún otro aroma que puedas identificar? Vamos a seguir explorando juntos. Percibo como una especie de aroma dulce, pero a la vez ácido. Muy bien, parece que también estás detectando un aroma dulce en este vino. ¿Podrías intentar identificar algún otro aroma que te llame la atención? Continuemos explorando juntos los aromas de este vino. Muy bien. Fue algo muy básico nomás quería mostrar cómo se ve la interacción entre un usuario y el agente conversacional. Si notan, pues obviamente hay cosas del video que no se alcanzan a ver porque está lejos la pantalla, pero sí toma unos segundos a responder, pero creo que es más de la tecnología como ha estado avanzando también. Pero el conocimiento sí logra comprender todo lo que dice el usuario y sobre todo dar un feedback, una retroalimentación que sea muy adecuada para lo que dijo. Y eso es lo que buscaba que me faltaban en los anteriores, porque sí podían realizar toda la actividad, el comer conscientemente, el preparar conscientemente, pero me gustaba o buscaba más una parte más interactiva y esta misma interacción pues puede ayudar a que las personas usen más este tipo de tecnologías. Para este experimento, igual se desarrollaron dos prototipos para compararlos. El primer prototipo era un poco más como los anteriores, que se puede decir que es una terminología que se dice determinístico, que es basado en intenciones, era más encontrar la respuesta del usuario, lo que quería decir y pasar al siguiente paso. Y se puede decir que era un flujo muy recto con unas pequeñas variantes. Sin embargo, ahora con el nuevo agente conversacional generativo, que es el que ya tiene el modelo de lenguaje, pues se tiene la opción de interactuar de forma más natural, de ser más, tener un diálogo más extenso y sobre todo casi hacer cualquier tipo de pregunta que era difícil plasmarlo en el otro, todo este conocimiento que le podemos hacer muy fácil con el que ya tiene el modelo de lenguaje. Aquí también se midió la experiencia idónica, la parte de la atención plena. Ahora se midió el involucramiento del usuario, el engagement, que tanto está interactuando más con mi sistema. Y se aprovechó para medir la parte de sociabilidad. Tenía ahí la hipótesis de que se puede percibir más sociable el que tiene las capacidades pues, más abiertas como modelos de lenguaje. Bueno, creo que se repitió ahí. Estas fueron las hipótesis del experimento. Igual las primeras dos son parecidas, aumentar la conciencia de los alimentos y la experiencia hedónica. Está una tercera ahora que hablas del engagement, que quería que interactuaran más con mi sistema. Y sobre todo, pues la conversación debe ir acorde a lo que está consumiendo la persona. Estos son los instrumentos que se utilizaron para el engagement, pues está la duración de la sesión, análisis incluso de expresiones faciales, que es algo que hice posterior a los videos, que no creo que tenga ahí mucho tiempo para mostrarlo, pero ahorita
les explico brevemente. Estos fueron los instrumentos de cuestionarios que se utilizaron para medir la experiencia de usuario, para medir variables relacionadas con en el agente de voz y otro que mide la atención plena en las personas. Igual se realizó un experimento entre sujetos donde ahora, es diferente a los pasados, que era eh, que cada uno probaba ya sea una de las dos versiones. Ahora no. Ahora los participantes probaron las dos versiones y al final de cada interacción con uno de los avatares, pues deberían de llenar un cuestionario. Este era el proceso son los pasos de una degustación, una cata de vinos. Como están en Ensenada, pues yo creo que ya tuvieron la oportunidad de ir, si no, pues pueden aprovecharlo. Se hace una pequeña introducción, es algo muy básico, un análisis visual, se realiza preguntas sobre el vino, identificar aromas, análisis del sabor y al final tener un tiempo para características generales de vino, como a lo mejor con qué alimentos se puede acompañar, cosas muy básicas si aprovechando el conocimiento del avatar, pues se podían extenderse sin mayor problema. Para este participante fueron 30 sujetos en total. La edad promedio fueron de 28 años. Esto fue en abril del año pasado. Obviamente todas las sesiones fueron grabadas y para un análisis a posterior. Este fue muy equilibrado, todos interactuaron con los dos avatares. ¿Qué resultados se obtuvieron de esto? Si notan aquí apenas tiene un asterisco, creo que uh, se alcanza a resaltar algunos puntos en negritas. ¿En qué se mostró diferencia significativa en comparación de los dos avatares presentados? El generativo, el que incluye el modelo de lenguaje, tuvo significancia en que les gustó más interactuar a las personas en comparación del otro. En la parte de velocidad percibida, el inicial, el determinístico, el que se compara con el Tsuchi o el primer experimento, sí fue percibido más rápido y esto es por las mismas tecnologías que a veces demora un poco las APIs en darte las respuestas, pero es algo que, pues, se busca aquí mejorar a futuro. Otros constructos también se analizaron, la parte de awareness, el interactuar con un agente que tiene estas capacidades generativas pues sí ayudó a tener una mayor conciencia en los alimentos, que es, yo creo, de lo primordial de las hipótesis. Y otra cosa interesante que salió es la parte de sociabilidad percibida. Percibieron más sociable a esta nueva versión del agente conversacional que tiene estas capacidades en comparación del que fue programado con la misma estructura que había hecho anteriormente. Y pues sí ayudó a aumentarle el ponerle modelo de lenguaje, pero obviamente hay unos puntos como tal vez la velocidad o incluso que tanto hablaba, lo, lo, lo percibían como que decía a veces cosas repetitivas o demás el que era generativo. Se analizaron otros puntos también, cosas importantes como que usaría el agente de voz, el propuesto, la nueva versión, pues sí tienen las personas, existe significancia estadística en que sí lo usarían más. Y se sentían en control de la interacción y esto tiene mucho que ver en que si los estaba comprendiendo, como la parte de awareness también mostró significancia en algunos puntos que notaron malos sabores y la textura de mi bebida, que es algo que se busca siempre, utilizar estas nuevas versiones de tecnología para pues enfocarte más en los alimentos como tal. Y algo interesante que salió de esta nueva es la parte de sociabilidad es en que sintieron que la gente los entiende más en comparación de otras versiones. La parte de engagement, de duración, interactuaron más con el sistema que tiene que es generativo, también porque ellos mismos sentían que le estaban preguntando y les entendía muy bien, pues aprovechaban para hacerle algunas preguntas. El determinístico, a veces si tenía algunas respuestas predefinidas, sí te las podía sugerir, pero obviamente era más directo al momento de seguir la interacción y tenía pues la opción de siempre pasar al siguiente paso hasta terminar la cata de vino. Lo que se ve aquí en las barras anaranjadas quiere decir que interactuaron más con el agente
propuesto, que es el generativo. También el número de turnos de diálogo se analizó cuántas veces interactuaron más con cada uno de los agentes. Obviamente, pues el promedio también fue mayor. Hacían mucho más preguntas el que tiene las capacidades generativas que el que fue programado determinísticamente. Y bueno, y el resultado de este experimento clave es que se aumentó el disfrute, se aumentó la percepción sensorial, que tanto ponían atención en sus alimentos, en sus sentidos, y se aumentó la percepción de sociabilidad con este tercer experimento. Desventajas que salieron, sí salieron desventajas como la latencia de respuesta, que también creo que está muy llevado con la tecnología. Utilicé la versión más rápida en ese momento de GPT, del modelo de lenguaje, para que te dé la respuesta en texto de forma muy rápida. Sin embargo, al convertir en el video en vivo, cuando el avatar está hablando, ahí se demora unos segundos. Ya he estado dándole seguimiento a las herramientas estas que te ayudan a ponerlo con el video y todo lo demás al avatar. Ha estado mejorando bastante, pero creo que pues es muy difícil competir todavía con algo que ya está preprogramado como el determinístico, que tenía ahí unas versiones y simplemente agarraba como de un árbol la respuesta y el video ya estaba listo. La verbosidad, esto se utiliza mucho con el prompt engineering, la ingeniería de prompts. Ciertamente algunos mensajes los consideraban repetitivos, pero esto se puede adaptar mucho con mejorando la forma en que le das los mensajes o el prompt al modelo de lenguaje. Bueno, no me voy a meter más en lo último que hice. Esto fue un poco de la estancia que estuve haciendo en Suiza. ¿En qué me enfoqué? El último experimento que hice es el reconocimiento de actividad. Por ahora, los tres anteriores era más la interacción, el diálogo, el habla, incluir modelos de lenguaje. Pero lo último en lo que he estado trabajando es en que el mismo avatar pueda reconocer lo que está haciendo el usuario. Había momentos de silencio que no estaba diciendo nada el usuario, simplemente estaba como poniendo atención ya sea a los colores o tratando de identificar algunos aromas. Y eso se me hizo interesante también, qué pasa cuando la persona no está hablando, pero el avatar no tiene conocimientos de lo que está sucediendo. Para eso, pues trabajé en este reconocimiento de actividad, que me lo voy a pasar así rápido por el tiempo, pero ¿qué es lo que hice para mejorar estas capacidades, incluirle? Pues primero tuve que hacer mi dataset y como ya tenía sesiones grabadas con participantes, aproveché ese dataset que tenía e identifiqué cuatro clases que se me hacían interesantes para mi proyecto. Una era observar el vino, oler el vino, la parte cuando está tomando, el sipping directo, y la parte cuando no está eh, realizando nada relacionado con lo que se pide en una cata de vinos, se puede decir que ahí está distraído. Eh, Identifiqué algunas imágenes y unos pequeños videoclips de esas cuatro clases. Y antes de crear yo mi propio modelo, pues utilicé dentro de Hugging Face alguna parte de clasificación que es Zero Shot, que seguramente ya varios lo han conocido, y varios clasificadores de los más utilizados en ese entonces que hice el experimento, bueno, que fue el año pasado, creo que todavía deben ser de los más utilizados. Hice la comparación a estos modelos ya existentes, donde yo les puedo dar una imagen y le puedo hacer preguntas sobre qué es lo que sucede en mi imagen. Y algo parecido con los videos. Están estos clasificadores de videos y les mandaba unos frames de unos videos y les preguntaba qué es lo que está pasando aquí, si la persona está observando el vino, está tomando o está simplemente desinteresada en esta actividad. ¿Qué resultados se tuvo de comparar estos modelos ya existentes? Fueron buenos al momento de identificar dos tipos de clases. Cuando la persona está involucrada en la actividad relacionada con la cata de vinos, como oliendo o observando la copa, y cuando la persona está distraído, sí fue cerca del 90% en los modelos que se probaron. Sin embargo, al momento de saber exactamente qué es lo que estaba haciendo, podía saber si estaba haciendo algo con la copa, viéndola,
pero saber qué hacía con la copa, ahí sí se confundían demasiado los modelos, como era difícil saber si estaban observando, oliendo o simplemente bebiendo, y existía mucho esta confusión. Por lo tanto, los resultados estos no fueron los que se esperaba. No llegaba al 60% en, en los modelos que probé. Y una de las razones es este tipo de actividad. Por ejemplo, este era un frame, 5 frames de cuando la persona estaba bebiendo de un pequeño clip. Si notan, el primer frame, pues parece que la persona aquí simplemente está observando el vino. Los demás, se puede decir aquí también a lo mejor observando o utilizando el olfato. Y estos dos, el 3 y el 4, sí se podría clasificar como si ya la persona está oliendo. Y pues lo interesante era el último parte del frame, pues se nota que toda esta acción era para identificar que la persona estaba viendo y no una de las dos anteriores. Por eso no salieron tan positivos en ese aspecto. Sin embargo, pues sí hice después mi propio modelo utilizando cosas básicas como unas máquinas de soporte vectorial y logré mejorar ese 58% a un 78% con un modelo específico para mi escenario de la cata de vinos. Y obviamente si se aumenta el dataset, si aumento todo lo demás, pues este 78% se espera que mejore. Bueno, estas son contribuciones. Ya para conclusiones, pues hice 3 agentes conversacionales con 3 experimentos distintos y cada experimento fui agregando mejoras al avatar. Este es el ejemplo de cómo se ve al final. Y pues los hallazgos demuestran que estos agentes conversacionales que utilizan la técnica de atención plena o mindful eating, pues mejoran aspectos como la experiencia hedónica, mejoran aspectos de la atención en los alimentos y ya la última versión incluso mejora la parte de la interacción, que tanto interactuaba la gente con mis avatares. Bueno, los resultados se van para un área muy específica y pues creo que esto es todo. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Mario. Muy interesante tu plática. A Gracias. continuación, pues se abre el micrófono para los asistentes. Quien tengan alguna duda, pueden abrir su micrófono o pueden escribirlo por mediante el chat. Entonces, por ahí, ¿tienen alguna pregunta? Connie. Hola, muy interesante Mario tu plática. Tengo dos preguntitas, una relacionada con Mm, el contexto. Por ejemplo, mm, tú que has leído más de la literatura de agentes conversacionales y más esta comensabilidad digital, ¿crees que pueda tener algún impacto o se pueda usar como, como terapia para personas con problemas de imagen corporal o problemas alimenticios como la anorexia, la bulimia, o si se ha probado? Gracias, está interesante la pregunta, Connie. Sí, sí lo que he leído, me he metido mucho en la literatura de estas técnicas que utilizan mindful eating y, y mucho es con eso en mente. La verdad, Mm, lo utilizan para personas que tienen problemas de alimentación. Sobre todo vi mucho de sobrepeso para que puedan bajar de peso y poner más atención a sus alimentos. Tal vez no vi tanto de bulimia, pero ciertamente eh, puede haber algo muy específico. Sí, sí se ha utilizado bastante, sobre todo para bajar de peso y otros también para como liberar estrés. Creo que puede estar ligados esos dos. Y sí, sí, lo que he leído, creo que hay mucho en la técnica, sin embargo, en cómo lo aplican, como utilizar agentes conversacionales, es algo un poco más nuevo. ujú. No hay tanto lo que he investigado y por eso mismo utilicé aquí mis proyectos. Pero sí sería interesante tal vez aplicarlo, pero obviamente es más sensible porque debe estar muy Sí. bien guiado con personas expertas y ver que no les puede afectar en vez de ayudar. Y sí, y otra pregunta más relacionada con la parte de la medición y la librería que utilizaste de OpenAI. ¿Sabes?
¿O ustedes midieron algo relacionado con las variables de la voz, tipo el tono o el volumen de la voz, que después pueda ser como linkeado con la parte del engagement o algo así que te permita como, porque ya ves que a veces los cuestionarios tienen estos problemas de percepción, entonces a lo mejor, no sé si la misma librería te permita o tendrías que implementar otro tipo de algoritmo. No lo analicé yo, tal vez lo comentamos cuando tenía todos los videos de que sería bueno extraer de todo ello. Lo primordial al inicio que usamos fueron los cuestionarios y después ya que tenía los videos me enfoqué más en el texto, prácticamente el speech to text, analizar en el texto qué es lo que decían, pero sí hubo comentarios sobre la voz, qué características podía obtener. No me enfoqué en eso, me enfoqué más en la parte visual sobre qué es lo que estaban haciendo sin la voz, pero es algo que ya teniendo el dataset, como tengo todos Ujú. separados por clases, tal vez se pudiera extraer, pero no es algo que Ah, apliqué, pero está interesante. ok, bueno, muchas gracias. Gracias, Connie. Muy interesante. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta puede abrir su micrófono o pues por medio del chat sin problema? Ah, por aquí tiene una pregunta de Luis Rementería. Adelante, Luis. Mm. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, sí, muy bien. Oye, mira, me generó una duda más como Ujú, curiosidad. Los agentes que mostraste, ujú, los veo muy parecidos como al trabajo que realiza un sommelier en una cata de vinos, por ejemplo, que fue ujú, algo que explicaste. ujú, Pero este tipo de actividades las veo como que son actividades a lo mejor que haces una vez cuando pruebas un alimento o cuando pruebas un producto en particular. No estás repitiendo constantemente esa actividad. Cuando comes, por ejemplo, ya comiste 100 veces pozole y ujú, no necesitas la explicación, o inclusive cuando estás cocinando no necesitas como una guía porque te lo sabes de memoria. No quiere decir que no estés como enfocado en, pero probablemente sea como un poco redundante. En ese tipo de casos, cuando ya es cuando las actividades se vuelven rutina, ujú. ¿considerarías que a lo mejor podrías seguir utilizando agentes conversacionales, pero con otro tipo de enfoques, o a lo mejor sería más conveniente utilizar algún otro tipo como de tecnología? Sí, la elección del escenario también fue interesante. Algo que nos motivó para elegir la cata de vinos es que, bueno, estaba en Ensenada, está todo el escenario, y me tocó ir a varias catas como estudio de campo y hablar con personas expertas y me guiaba muy bien de los vinos. Y se aprovechó esta oportunidad, tal vez que, pues no todos tienen la oportunidad de ir a Ensenada y tal vez todos tienen un vino en sus casas que estén fuera, por ejemplo, aquí yo estoy en Sonora, si quisiera aquí yo degustar en vinos, pues no voy a tener esa interacción con alguien, no puedo ir, alguien que me vaya a guiar y pues se puede a lo mejor poner como motivación esto, pues tenemos esta parte digital que te puede guiar perfectamente, tiene los conocimientos y sobre todo pues está muy ligado a lo que estás tú consumiendo. Ese fue el último escenario. Ese sí es muy específico de Sí. tal vez de la cata de vinos, pero los primeros sí era un poco más, se puede decir que aplica algo que podemos hacer de forma tal vez más que se repita, como el cocinar. En este caso se cocinó sushi, pero se puede cambiar la receta sin mayor inconveniente. Y en sí la receta, pues no es la parte primordial porque se ajusta muy bien el utilizar estas técnicas con una nueva receta. Y el primer escenario también era una de, como consumir té, imaginar como tomar café en tu casa, pues también se puede adaptar fácilmente y es algo que se hace, pues algunos lo hacen muy seguido, pero pues la parte de interacción, pues no se tiene todos los días de hacer las preguntas como tal de lo que estás consumiendo. Pero es cierto, en algún punto se investigó de que a lo mejor se esperaba que se utilice todos los días. Algún día me preguntaron, me acuerdo del comité de tesis, ¿estás buscando que lo utilice todos los días o simplemente es más la interacción del momento? Por ahora se ha probado más en que solamente con una sesión
mejore la experiencia hedónica y otros aspectos, pero todavía no se ha probado qué pasa si lo utiliza una persona por todo un mes, que podría ser algo muy interesante, que creo Claro. que es algo que se busca a futuro. Ok, gracias. No, gracias, la pregunta. ¿Alguien más? Creo que todavía tenemos tiempo para una pregunta más, eh, ya sea por chat o si abren su micrófono. Bueno, yo nada más tengo una pregunta, Mario, con Ujú. respecto a eh, la- las técnicas que utilizaban de mindful eating. ¿Consultaron a algún psicólogo o algún experto para estas técnicas o estas instrucciones que se le daban al comensal? Sí, me estuvieron ayudando al inicio sobre todo. Creo que ya después que entendí bien el proceso, eh, no fue necesario que me estuvieran guiando, pero al inicio sí, yo, de hecho, mucho del estudio de campo mío es ir a, por ejemplo, preparar sushi. Yo no sabía cocinar, llevé clases de preparar sushi con un chef. De cata de vino fui a Ensenada con expertos que me daban una guía específica sobre cómo yo puedo crear después mis avatares. Yo hacía mis apuntes y una de las participantes, recuerdo, del estudio de campo fue la que mencionó inicialmente esta práctica de mindful eating. Ella lo utilizaba bastante. Después le hice varias preguntas al respecto y también me guiaron al inicio sobre cómo se realiza un proceso como tal. Pero muchas veces yo fui como un participante inicial que estaba aprendiendo esto, ya que más o menos la aprendí, le daba el conocimiento a la gente conversional, pues ahora sí era con la pura tecnología. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces creo que pues por tiempo te Ujú. agradezco mucho la participación, Mario. Muy interesante todo tu trabajo de tesis, mucho trabajo por detrás. Y si Gracias. me permites para mostrar tu constancia y leerla, creo que ahí ya todos la pueden ver. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia al maestro en ciencias Mario Osvaldo Parra Espinosa por impartir el seminario Agentes Conversacionales para Mejorar la Comensalidad Digital. Firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación.